Bien, buenas noches, jóvenes, bienvenidos. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase de hoy. Les voy a presentar mi pantallita para que de esa manera puedan verla. La última clase que tuvimos en avance teórico habíamos revisado esta parte que hablaba un poco sobre lo que era un paradigma y les dije que más adelante lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahora y vamos a ver cómo esto se va conectando con lo que serían las metodologías. Vamos a basarnos en este concepto resumen, que lo habíamos visto también. Dice que un paradigma, ¿no?, es un esquema teórico, una vía de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos ha adoptado, ¿no? O sea, y se han creado ahí las posturas teóricas básicamente, ¿sí? En función de esta definición, vamos a ir viendo entonces algo que tenemos aquí, que son los paradigmas de la investigación. Ustedes en las presentaciones de PowerPoint, que también ya está disponible, que está en el Classroom, esta misma presentación que acabamos de verla, tienen esta descripción de lo que serían los paradigmas de la investigación. Tienen las dimensiones que abordan, ¿no? Cada paradigma. Y ustedes tienen el positivista y el naturalista. Ya de mi propia cosecha, les estoy incorporando en esta tablita lo que sería el paradigma sociocrítico, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias o en qué se basa? En resumen, ¿no? Cuando hablamos de un paradigma positivista, estamos hablando del enfoque cualitativo, ¿sí? Cuantitativo, perdón. Y cuando hablamos del paradigma naturalista, estamos hablando del enfoque cualitativo. Entonces, el cuantitativo se basa, ¿no?, en tratar de explicar y predecir a partir de la fundamentación en cuanto a lo que son los números. Por eso tienen que ver con lo cuantitativo. Sí, indican, ¿no?, los positivistas que es una información que está dada, es tangible y es fragmentable, es decir, que puede ser dividida, seccionada en función de las características que se vayan a presentar la información en una investigación, ¿no? La relación entre sujeto-objeto es independiente, dice, y es neutral, o sea, no interesa quién sea sujeto y quién sea objeto. Lo que interesa es básicamente explicar y trabajar con los números de forma mucho más precisa, sin importar algunos elementos que tienen que ver más con la parte subjetiva, ¿no? Entonces dice que la parte sujeto-objeto es independiente y es neutral. El propósito del paradigma positivista es que es una generalización libre de contexto, de tiempo y explicaciones. O sea, no necesitamos ver el ámbito, el contexto general, el tiempo y que nos expliquen paso a paso qué significan esos números, sino que más bien son claros, nos dice, ¿no? La explicación es a partir de una causa-efecto, ¿no? El papel de los valores dice que es libre de valores, no entra estos principios o estos elementos cuantificables en términos de valor. Los fundamentos es el positivismo lógico, es una teoría que se ha creado. La teoría y la práctica son disociadas, ¿sí? No se queda directamente la parte teórica, es disociada, la teoría y la práctica no están relacionadas, ¿no? Y en comparación, el naturalista nos dice que son relacionadas, la teoría y la práctica son relacionadas, y por otra parte también los valores influyen en el proceso de investigación, ¿no? Perdón. Por otra parte, el positivista también nos dice que los criterios de la calidad de una investigación son válidas y son objetivas básicamente. Las técnicas son cuantitativas, todas son numéricas, y el análisis de los datos en este paradigma positivista son estadísticos, todos son cuantitativos, ¿no? Son estadísticos, son con resultados, ¿ya? Entonces, todo lo positivista tiene que ver con algo cuantificable, con números en pocas palabras, ¿no? Y estos números no tienen que estar relacionados con el accionar subjetivo ni del investigador ni del objeto de estudio, ¿no? O los sujetos de estudio, ¿sí? Por otra parte, el naturalista nos dice que trata de comprender e interpretar de por qué esa información, esos datos en una investigación se dan, cuáles son sus relaciones entre uno u otro factor o elemento que se está analizando.
Se dice que la investigación naturalista o según el paradigma naturalista es construida, es holística. ¿Qué significa? Es integral. Tiene muchos elementos con los cuales debemos nosotros ir tomándolos como variables para poder investigar y nos toma como una condición de dedicación, ¿no?, para ese trabajo. La relación entre sujeto-objeto es interrelacionada y comprometida. Siempre están relacionados entre lo que es el sujeto y el objeto del estudio, ¿sí? El propósito es explicar ideográficas en un tiempo y en el espacio. Hay una interacción de los factores, los valores influyen en el proceso, ¿no? En pocas palabras, lo que es entonces el paradigma positivista nos dice que es numérico y el naturalista nos habla sobre la parte cualitativa, sobre las características básicamente de aquello que nosotros estamos investigando, que estamos analizando en nuestros datos. ¿Listo? El paradigma sociocrítico es un paradigma nuevo en pocas palabras, ¿sí? No tiene mucho tiempo, pero este paradigma nos dice que, perdón, vamos a aceptar la presencia de sus compañeros. El paradigma sociocrítico nos dice que no solamente debemos estudiar a generar una investigación solo desde el enfoque cuantitativo y cualitativo, que puede quedarse como solo una investigación y que no pueda generar ningún cambio. Solo sí nos van a brindar información en un tiempo en un determinado tiempo y espacio, ¿sí? En cambio, el enfoque o el paradigma sociocrítico nos dice que una investigación debe generar cambio, una transformación. Este paradigma sociocrítico aborda una idea de que cuando nosotros estamos realizando una investigación, los investigadores no solamente son ellos los que tienen la última palabra y los que realizan la investigación, sino que en el proceso de realizar esta investigación se les debe dotar a todos aquellos que son sujetos de nuestra investigación. Es decir, yo, investigadora, voy a realizar una investigación en un tema X en una comunidad y toda la investigación que yo voy a realizar, debo hacer que esta gente de esta comunidad Y, vaya a participar de todo este proceso, pero no solamente como las personas que me van a dar la información, sino que también les tengo que proveer a ellos de herramientas para que en función del análisis, de entender lo que les pasa a ellos y saber qué es lo que quieren, puedan empezar a generar cambio en su propia comunidad respecto a esa falencia, ese problema que se ha identificado en esa comunidad. Por eso es sociocrítico, ¿sí? Lo que trata es de generar un cambio social, ¿ya? Entonces, busca, por ejemplo, la explicación de este paradigma. El positivista decía que era causa-efecto, el naturalista nos decía que había interacción de factores, pero en el sociocrítico les va a decir de que pasemos de acción a reflexión, es decir, sabemos cuáles son las causas y los efectos, sabemos cómo están integrados y hay una relación entre los factores, entonces vamos a tomar acción sobre esa situación que tenemos, vamos a reflexionar y a partir de ello vamos a generar cambios o transformación en esa condición o ese problema que se esté generando en nuestra comunidad o en ese tema en específico, ¿sí? Trata de ser autorreflexivo, trata de que la gente que son objeto del estudio sea partícipe, sea crítico, sea reflexivo en todo este desarrollo de la investigación que se vaya a realizar. Por eso es que las técnicas que utiliza el paradigma sociocrítico son las técnicas analítica, la crítica y la reflexiva, básicamente, ¿sí? Y lo que se busca es que se pueda generar la toma de decisiones y a partir de ello resultados, y por lo tanto se pueda construir y reconstruir las veces que sea necesario en función de esa situación o ese problema que puede ir evolucionando o cambiando y que puede generar otras situaciones, ¿no? Entonces, este es mucho más amplio, ¿no? Y se lleva ya más a una acción social, básicamente. De entre estas, ¿no? Vamos a ver que de estos paradigmas, por ejemplo, del positivista se va a desprender lo que es la metodología cuantitativa. Del naturalista se va a desprender lo que es la metodología cualitativa. Del paradigma sociocrítico se va a desprender lo que es la metodología sociocrítica, ¿sí? Ahora, ¿de dónde nace la metodología mixta? La metodología mixta sale de una combinación
entre lo que es la metodología cuantitativa y lo que es la metodología cualitativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la metodología cuantitativa utilizaba métodos cuantitativos, técnicas de contar, medir y razonamiento abstracto, numérico. Metodología cualitativa, ¿no? Usaba métodos cualitativos, técnicas de comprensión personal, sentido común e introspección, es decir, cómo estamos nosotros como sujetos, ¿no? O sea, cómo ellos se ven, cómo ellos se sienten con esa situación, con ese problema, no solamente en términos numéricos, sino en términos ya más de caracterización misma de la situación. La metodología mixta va a utilizar ambos, ¿sí? Va a utilizar perspectivas como la parte histórica, comparativa, crítica, reflexiva, entre otros tipos de métodos. ¿Listo? Voy a admitir. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la metodología cuantitativa tiene una concepción global positivista, la metodología cualitativa es una concepción fenomenológica y la metodología mixta es una concepción complementaria entre la fenomenología y el positivismo, y por lo tanto va a ser pragmática, ¿sí? Va a ser mucho más, va a ser una relación entre lo que es la teoría y la práctica, ¿ya? Y la metodología sociocrítica, en el tema de lo que es concepción, va a estar basada en la concepción de la teoría crítica como tal, que es de donde nace el paradigma sociocrítico y por lo tanto se desprende la metodología sociocrítica, ¿ya? Lo que yo voy a hacer es dejarles este cuadro comparativo, que son 2 hojitas entre lo que son las metodologías. Ustedes tienen que leerlo y tienen que analizarlo de forma, o sea, no tan amplia, pero sí traten de entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando avancemos un poco más en el tema del avance teórico de nuestra materia, va a haber un punto, va a haber un aspecto que es el marco metodológico, donde ustedes van a tener que determinar qué tipo de metodología van a utilizar, cuantitativa, cualitativa o mixta. No vamos a abordar la metodología sociocrítica porque esta metodología sociocrítica no les va a alcanzar el tiempo para poder hacer una aplicación permanente. La metodología sociocrítica lo que trata es de hacer que no solamente el investigador va a generar sus resultados, no sea generar su proyecto de grado para titularse, sino que lo que debe lograr es que exista realmente un cambio en estos sujetos de estudio que va a tenerse, ¿no? Ya no se toma en cuenta a las personas que son parte de la investigación como objetos de estudio, sino como sujetos y partícipes de la transformación del cambio, entonces lleva un poco más de tiempo. Ahora, más adelante también les voy a mostrar los tipos de titulación a los cuales ustedes pueden optar con sus proyectos de titulación. Entonces, hay una que es un proyecto sociocomunitario productivo, que es en el cual podría entrar la metodología sociocrítica, pero es muy amplio para poder trabajarlo. Entonces, yo les voy a recomendar que ustedes se enfoquen en hacer una comparación entre lo que es la metodología cuantitativa y la cualitativa para poder entender lo que es la metodología mixta. En turismo utilizamos más la metodología mixta porque es más aplicable, porque hay la posibilidad de poder hacer un cruce y una relación entre lo que son los datos numéricos y el cómo esos datos numéricos también pueden verse reflejados o traducidos en una comprensión cualitativa de todo lo que sucede o de cómo se va desarrollando el proceso investigativo. Bueno, entonces les voy a pedir que ustedes lean un poco más estos cuadros y que puedan entender ya como una parte más aplicada cuál de las metodologías utilizarían ustedes en el proceso de realizar su proyecto de grado, ¿ya? Todavía no estamos entrando en la definición específica de cuál va a ser su proyecto de titulación, o sea, qué denominación va a tener, pero sería bueno que ustedes ya lo vayan viendo en esta metodología porque les va a ayudar a entender cómo ustedes van a poder interpretar los datos en función de lo que vayan a escoger. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Sí, sé. Sí, ya. Les voy a mostrar un videito que habla sobre la metodología mixta como tal. No es muy largo, es bien cortito. Es uno que he producido yo, ojalá que esté bien.
¿Listo? Entonces, ¿pueden ver, no, mi pantalla? Sí, Lice. Y Lice, Espérenme un ratito. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a presentarles lo que es la metodología mixta. Esta metodología tiene como meta principalmente el utilizar las fortalezas de las metodologías, tanto cualitativa como cuantitativa, combinándolas y tratando de minimizar las necesidades potenciales que estas plantean en su utilización por separado, ¿no? Se define la metodología mixta como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de la investigación que implican la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. La investigación o la metodología mixta es una investigación multimetódica ya que utiliza no solamente lo cuantitativo y lo cualitativo, sino además algunas otras perspectivas, tanto que podría ser la etnográfica, la historiográfica y la comparativa, entre otras, ¿no? Además que su sustento epistemológico es el pragmatismo. No se va solamente por el positivismo o la fenomenología, sino que hace una combinación de estas, llevándolo a un aspecto más pragmático en cuanto al alcance de los resultados mismos, ¿no? Entre las pretensiones básicas de lo que es la metodología mixta, yo principalmente me voy más por una de estas 9 que se presentan, que es muy importante puesto que busca la triangulación de la información, es decir, la corroboración de los datos, haciendo un cruce de información entre lo cuantitativo y lo cualitativo, dándole un significado a aquellos aspectos que son meramente numéricos, llevándolos a una descripción para un entendimiento mucho más descriptivo de lo que es el desarrollo y el movimiento, las acciones del ser humano dentro de su realidad, ¿no? Además está la complementación, la visión holística, el desarrollo, el descubrimiento y la confirmación de la información, de los datos, ¿no? Conceptualización e ilustración, la compensación, diversidad y la credibilidad y la claridad, ¿no? Que va a arrojar esta información al término de esta investigación. Es de esta manera que, a modo de síntesis, la metodología mixta plantea un proceso de 7 pasos, ¿no? A modo de referencia, en la cual indica que estaría contenido estos pasos o este proceso en lo que sería el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, la hipótesis, el diseño, los diseños, ¿no? A partir de la utilización de determinada metodología más que otra, podría ser la secuencial, o primero podría utilizarse, por ejemplo, lo que es la cualitativa y posteriormente la cuantitativa, ¿no? Una secuencia. La concurrente y la otra que sería anidada, ¿no? La concurrente que nos plantea una idea de que se lleva a cabo la investigación en términos equilibrados al mismo tiempo, tanto lo cuantitativo como lo cual. Y lo anidado es que lo cualitativo pueda tener dentro, ¿no? O abrazar en su seno lo que sería lo cualitativo o lo cuantitativo, viceversa. Posteriormente tenemos lo que es el muestreo, además de la recolección de datos y finalmente los resultados o inferencias que podrían arrojar al término de la investigación, ¿no? Es que de esta manera, en modo de resumen, se presenta este modelo de lo que es la metodología de investigación, donde vamos a ir viendo que según el enfoque epistemológico tenemos el pragmatismo, que es aquella que respalda lo que sería la metodología mixta, asociado con la teoría crítica, ¿no? Viendo esta línea, la línea de este modelo, la parte central, vemos que tenemos lo cuantitativo del lado izquierdo y lo cualitativo del lado derecho. Lo cuantitativo va a trabajar con las ciencias naturales, sociales y técnicas, y lo cualitativo con las humanidades y las artes principalmente. Y bueno, a partir de esto, pues muchas gracias, hasta otra oportunidad. Bien, ¿qué les parece? ¿Han podido entender un poco más sobre lo que es la metodología mixta? Sí, Lice.
Ya, les voy a dejar el videito para que lo puedan revisar nuevamente si gustan. Si no, también lo pueden buscar en internet para poder entender un poco más sobre lo que son estas metodologías. Pero el resumen que les estoy poniendo en este cuadro comparativo que he hecho es muy puntual, así que aprovechenlo para que puedan entender. ¿Listo? Ahora vamos a continuar entonces con esta otra parte que tiene que ver con la clasificación de investigaciones. Este es el cuadro que les dije que ahora está ampliado, ¿no? En este otro que les he pasado. Vamos a ver entonces la clasificación de la investigación. Existen diferentes formas de clasificar la investigación y se pueden dar en función de su finalidad, el alcance temporal, según la profundidad, el carácter de la medida, entre otras formas que también vamos a verlas ahora. Chequen, pónganle mucha atención a esto porque van a tener que hacer ustedes un cuadro sinóptico, resumen de esta clasificación de investigaciones. Este cuadro sinóptico tiene que ser utilizando lo que son las llaves, ¿listo? Así que esta parte tómenla en cuenta y van a poner a modo de resumen cada una de estas, ¿sí? Les voy a dar una semanita para que puedan entregar este trabajo, así que háganlo lo más puntual posible en este cuadro sinóptico que van a realizar, ¿sí? Cuadro sinóptico de la clasificación de investigación. Entonces, vamos a empezar a ver su clasificación según su finalidad. En este caso están las investigaciones básicas o investigación básica o pura, como también se la conoce. Su objetivo es crear cuerpos de conocimiento teóricos en algún campo de la ciencia, básicamente. Estas investigaciones básicas o puras ya se dan en laboratorios de preferencia, porque de esta manera se pueden ir haciendo comprobaciones, ¿ya? El otro tipo, según la finalidad, es la investigación aplicada. Su finalidad es la solución de problemas más prácticos para transformar las condiciones de un hecho que nos preocupa. En este caso, el propósito fundamental no es aportar al conocimiento teórico, ¿sí? Entonces, en este caso, es más llevarlo a generar ya de la básica pasamos a la aplicada, ¿no? Es decir, de lo que hemos logrado desarrollar en la parte teórica, básicamente generar conocimiento teórico, vamos a pasar a aplicar este conocimiento teórico de forma práctica. Eso es lo que nos indica según la finalidad. Según el alcance temporal, vamos a ver que van a estar estudios, se van a dividir en lo que son estudios transversales o investigaciones de estudios transversales, que se los considera como sincrónicos, ¿sí? Estos estudios transversales, dice, estudian aspectos de desarrollo de los sujetos en un momento dado. Cuando trabajamos con estudios sincrónicos, se desarrollan principalmente en este momento, podríamos decir, en este espacio de tiempo, ¿sí? En el presente. Sincronía, tiene que haber una relación, no del pasado, ¿no? O sea, sí o sí tiene que haber puede haber un antecedente, pero se van a realizar estudios en los que en la investigación se base básicamente en un hecho o en situaciones que se están dando ahora, en este tiempo presente, ¿no? Por eso es sincronía. Los estudios longitudinales se conocen como los diacrónicos, ¿no? En este caso estudian un aspecto o problema de distintos momentos, niveles o edades, ¿sí? Cuando hablamos de distintos momentos pueden ser esta relación que existe entre lo que sería cómo se suscitaba este problema en el pasado y cómo a partir de esa situación del pasado ahora se ven las repercusiones, en qué niveles, ¿no? O en qué edades se va a ver estos efectos que se han ido arrastrando desde el pasado. Según la profundidad u objetivos, vamos a ver que existe la investigación exploratoria. La exploratoria se realiza para obtener un primer conocimiento de una situación, para luego realizar una posterior más profunda, ¿no? Este tipo de investigaciones, como su nombre indica, exploratoria, vamos a ver qué nos arroja un primer acercamiento para ver qué podemos seguir investigando con mayor profundidad después, ¿no? Entonces son investigaciones para saber entender
en una primera instancia cómo se desarrollan, cuáles son sus características más sobresalientes y a partir de ella seguir investigando más adelante. Según la profundidad de objetivos también tenemos la descriptiva. Su objetivo central, dice, es la descripción de fenómenos, usa la observación, estudia los estudios correlacionales y de desarrollo, ¿no? En este caso, la descriptiva, como su nombre indica, es describir características, fenómenos, es decir, situaciones u hechos de acción que van a generar una situación o que son parte del desarrollo de ese problema en específico que estamos investigando. El experimental se basa en estudiar las relaciones de causalidad utilizando la metodología experimental, ¿sí? Con la finalidad de controlar los fenómenos. Esta experimental puede también asociarse con lo que era la investigación pura. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a ir experimentando. Le pongo agua fría, ¿qué pasa? O sea, ¿qué efectos tiene? ¿Qué cambios tiene? Le pongo agua caliente, ¿qué cambios, qué situaciones, qué deformaciones, por ejemplo, tiene? O sea, vamos experimentando con las investigaciones, realizo una acción, ¿no? Y qué resultado voy a tener. Entonces, de esa manera se va a ir controlando, dice, ¿no? Con la finalidad de controlar los fenómenos. Es decir, voy a aplicar diferentes situaciones para ver qué tipo de resultados, ¿no? Estoy experimentando, por lo tanto. Según el carácter de la medida, vamos a tener que son investigaciones cuantitativas y cualitativas. Ahora, una investigación cuantitativa, dice, se fundamenta en aspectos observables y susceptibles de cuantificar. Se sirve de estadísticas, ¿no? Esta, por ejemplo, se sirve de datos numéricos, por eso es cuantificable. Permítanme un momentito para poder aceptar a un compañero suyo. Bien, continuamos. En la cualitativa estudia los significados de las acciones humanas, dice, y de la vida social. En este caso puede utilizar la metodología interpretativa. Aquí hay la metodología etnográfica, la fenomenología, interaccionismo simbólico, y existen otro tipo más de metodologías como la histórica, la comparativa también, que pueden ir asociadas a este tipo de investigación que es cualitativa. Continuamos. Otra clasificación es según el marco en el que tienen lugar, ¿no? En este caso vamos a ver que pueden ser investigaciones de laboratorio o investigaciones de campo o sobre el terreno. De laboratorio, ¿no? Estaría relacionada con las investigaciones previas que hemos visto, como la investigación de la pura, o investigación básica o pura, y la otra que sería experimental, ¿no? Esta está muy relacionada con eso, pero que según sus clasificaciones pertenecen a un ámbito diferente. En el de laboratorio, sus acciones se realizan en un laboratorio, sus resultados son difícilmente generalizables, dice, a las situaciones naturales de los sujetos, ¿no? En las investigaciones de campo sobre el terreno se realizan en situaciones naturales y que permiten con mayor libertad generalizar las situaciones afines, ¿no? En este caso, cuando tratamos nosotros con investigaciones en el tipo en el área de turismo, básicamente vamos a utilizar mucho estas que son las investigaciones de campo sobre el terreno, porque lo que principalmente nosotros hacemos es empezar a interiorizarnos, trabajar en el lugar, vamos, visitamos, vemos qué hay, cuantificamos, sacamos fotografías, entrevistamos, encuestamos, entonces vamos combinándolo, ¿sí? Y está en esta situación, ¿no? O sea, pertenecería mucho de los proyectos que realizamos en el área de turismo, en esta que sería de campo o de sobre el terreno, en combinación con lo que sería con la investigación cuantitativa y cualitativa, que podría ser de esa manera mixta, ¿no? Enfocado en la metodología mixta como tal. Según la concepción del fenómeno, vamos a ver que una investigación puede ser nomotética, ideográfica, ¿no? En estos dos. La nomotética pretende establecer leyes, ¿no? Dice, orientándose a explicaciones generales, es decir,
trata de generar teoría. Utiliza la metodología empírica analítica y se apoya básicamente en la experimentación. Es decir, que a partir de la metodología empírica o del conocimiento empírico, vamos analizando, viendo qué tipo de resultados tenemos y se apoya en la experimentación. Vamos experimentando a partir, hago esto, ¿qué resultados tengo? ¿No? Y de esa manera podemos, a partir de la información que se vaya a generar, ¿no? En esta investigación, puede empezar a generarse teoría o aportar a una teoría ya existente. En la ideográfica se enfatiza lo particular y lo individual, ¿sí? Se va haciendo una distinción en ambos, ¿no? Y se establece cuál es la que realmente se está trabajando como objeto total. Se basa en la singularidad de los fenómenos, dice, y su objetivo no es llegar a las leyes generales, ni ampliar el conocimiento teórico, ¿no? En este caso habla de forma singular de los fenómenos, ¿no? Y no es llegar a leyes, es decir, no es crear teorías, y tampoco es ampliar el conocimiento, sino más bien generar, ¿no? En establecer alguna singularidad de algún evento, de alguna situación que se está dando en ese momento. Según la dimensión temporal, puede ser histórica, estudia los fenómenos ocurridos en el pasado, reconstruyendo los acontecimientos y explicando su desarrollo, fundamentando su significado en el contexto que ha surgido, estudia fenómenos significativos de iluminar en el relato verdadero, completo, en que las personas y acontecimientos son examinados, en relación con determinado tiempo y lugar, ¿no? Este tipo de investigación se sirve de todo tipo de documentos, fuentes primarias y secundarias. Fuentes primarias serían entrevistas, encuestas, ¿no? Y secundarias, ¿no? Todos aquellos libros, registros anteriores que se pudiera encontrar para poder fundamentar esta investigación. Su fin último es describir, básicamente, analizar e interpretar los acontecimientos del pasado, ¿no? Bueno, el otro tipo de investigación que es descriptiva, estudia los fenómenos tal y como aparecen en el presente, ¿no? Describe estos fenómenos, es decir, desarrolla un diagnóstico, hace un estudio de casos, correlacionales y otros, ¿no? En turismo nosotros vamos a utilizar la parte histórica, descriptiva, según esta clasificación de dimensión temporal, ¿no? Puede estar entre histórica y descriptiva en el proceso del desarrollo de nuestros proyectos. Experimental, dice, el investigador introduce cambios deliberados con el fin de observar los efectos que se producen. Su característica principal es el escogimiento al azar de las muestras y la manipulación de variables, ¿no? En turismo podemos llegar a utilizar esta investigación, podemos desarrollar lo que es la investigación experimental, pero no muchas veces tiene un buen fin, ¿no? Va a depender de lo que nosotros del objetivo que tengamos al momento de hacer eso, ¿no? De lo posible no trabajamos con la parte experimental, a no ser que pueda hacer en un estudio de mercado para ver cómo puede funcionar un determinado producto que vayamos a introducir al mercado. Podría ser, pero generalmente no lo trabajamos. Tratamos de que sea lo más objetivo posible y no experimental. Según la orientación que asume, las investigaciones pueden ser orientadas a la comprobación. Su objetivo básico es contrastar teorías, ¿no? En este caso, una teoría dice esto y la otra teoría dice el otro. Entonces, veamos cuál de estas dos prima más en el desarrollo de este problema, ¿no? Entonces, se va con esa intención, empleando principalmente la metodología empírico-analítica. Esto significa que vamos a hacer un poco de experimentación para ver cuál de las teorías realmente puede ser comprobada, ¿no? La otra que está orientada al descubrimiento, su objetivo básico es generar y crear conocimiento de una perspectiva inductiva, emplea una metodología interpretativa como la etnografía, ¿no? O sea, vamos a ir viendo qué nos arroja todo aquello que nosotros estamos observando, ¿no? Que estamos viendo, estamos descubriendo algo que no sabíamos que existió, que no sabíamos cómo funcionaba o cómo se desarrollaba en ese contexto como tal. La orientada a la explicación busca dar respuestas a problemas concretos
para la toma de decisiones, ¿no? Este es un tipo de investigación-acción. Este tipo de investigación-acción, ¿no? Responde un poco a lo que es en realidad la metodología sociocrítica, este paradigma sociocrítico que habíamos visto hace un momento, entonces está más a eso, ¿no? O sea, nosotros investigamos y cuando hemos investigado obtenemos los resultados, veamos, y vamos a empezar a introducir algunas a partir de la decisión que tomemos o que los objetos o sujetos de estudio tomen, qué tipo de situaciones se van a ir dando, ¿no? O sea, vamos a ir viendo cómo, ¿no? Los sujetos de estudio son generadores justamente de este cambio. Había este problema, aplicamos esta solución. ¿Soluciona o no soluciona? ¿En qué medida? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Aporta? ¿No aporta? ¿Impacta positiva o negativamente? Entonces, en este sentido podría darse. Investigaciones. Bueno, y eso sería, que no es mucho. ¿Listo? Entonces tienen ustedes tareita desde la página, o que es desde la diapositiva número 12 a la 16. ¿Sí? En lo posible, buscan un ejemplo o un área de acción con el cual se pueda desarrollar cada una de estas investigaciones. ¿Listo? Para su tarea, para el cuadro sinóptico. ¿Estamos? ¿Hay dudas, preguntas? He hablado mucho, estoy un poco ronca. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, Lice. Todo el tiempo entienden. Eso me gusta de ustedes. Ojalá que sus notas reflejen eso. Bien, al principio de la clase, Carlos me preguntaba sobre sus notas. Les va a aparecer en el Classroom, pues, si no hay una opción que les dé específicamente el resumen de todas sus notas, ustedes entran a todos sus trabajos y van sumando las notas que se van a publicar. Entonces, al final suman todo esto y van a saber la nota de su parcial, ¿ya? No he terminado de ustedes porque son el grupo más numeroso. Tengan un poquito de paciencia, por favor. Espero que mañana en el transcurso del día yo ya los pueda publicar de todos. Cuando lo publique a todos a la misma hora o con un máximo de diferencia de 1 minuto entre persona a persona pueda llegarles, porque publico de todos en uno, va a ir sacando sus resultados. No es que a unos sí y a otros no, sino que a todos en uno les va a salir su nota de determinado trabajo, ¿ya? Pero denme hasta mañana, por favor, que es mucho que tengo que leer de ustedes. Debería haberles dado más selección múltiple en sus formularios. Es mucho para leer, ¿ya? Entonces, un poquito de paciencia, por favor. Ya, Lice, está bien. Si no hay más preguntas o dudas, nos vemos el jueves en clase, ¿ya? Está bien, Lice. Estén bien, adiós. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice.